Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 14 y versículo 18, donde dice: Doy gracia a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. La manifestación de este don en el apóstol era una manifestación abundante, ya que él da gracia a Dios porque hablaba en lenguas más que todos los creyentes en Corinto. Note que estaba como apóstol dotado de dones en el más alto grado, y por tanto era un creyente enriquecido por Dios y hablaba en más idiomas que ningún otro de los creyentes en Corinto. Pablo poseía y además usaba el don de lenguas, pero también podría tratarse por otro lado de una referencia de conocimiento de otros idiomas, conocimiento que era mayor que todos los creyentes en Corinto. Posiblemente los idiomas de uso general, como por ejemplo el griego, el latín, eran conocidos por él y podía manejarlos, pero también estaba el arameo y el hebreo que dominaba, así que podía hablar en idiomas, en lenguas, más que todos los de la iglesia a quienes está escribiendo. Pero note que bien sea por el conocimiento personal o por el don que hubiera recibido, en cualquier caso, está puntualizando el hecho de que conocía muchos idiomas. Continúa ahora con el versículo 19, donde dice: Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Comienza diciendo este versículo: Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros. No hay ninguna duda de que el apóstol aceptaba los dones que el Espíritu otorga, entre los que estaban el don de lenguas. Pero note que él toma una determinación personal para cuando está presente en la reunión de la iglesia, ya que él no procuraba largo discurso en lenguas, sino pocas palabras en un idioma conocido. La base de esta decisión tiene que ver con la edificación de los creyentes, ya que pocas palabras servían para instruir, muchas en otros idiomas servían solo para hacer ruido y nada más. Es por eso que él quería instruir por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Y por esta razón, cuando escribe a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 6, dice: El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esto expresa la idea de hablar con entendimiento, es decir, teniendo la mente que elabora las palabras de la enseñanza bajo su propio control y no dejaba al impulso de una emoción interior que no edificaba, sino que puede ser instrumento de orgullo personal. Sigue diciendo este versículo que 10.000 palabras en lengua desconocida. El apóstol prefería la brevedad de unas pocas palabras que instruían. En este ejemplo habla de 5 palabras, como 10.000 en lengua. Y aquí hay un nuevo argumento en contra de la glosolalía, ya que se presenta en este versículo. Y note que no está dando gracia a Dios por hablar en forma ininteligible, que es lo que supondría el don de lenguas, en expresión inarticuladas, es decir, con palabras que ni él mismo entendía. Está claro que, si se tratase de un hablar en lenguas, sin control ni sentido de las palabras pronunciadas, sería hablar en un estado mental incontrolado.
al desear hablar con entendimiento, expresa lo que tiene en mente cuando habla de lenguas, ya que el verdadero interés del apóstol es hablar de tal manera que instruya a todos los que puedan oír. Continúa ahora con el versículo 20, donde dice: Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Comienza diciendo este versículo: Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. El apóstol se está dirigiendo a todos los creyentes y lo hace mediante el vocativo hermanos, que es como reconoce a los destinatarios de la epístola. Téngase en cuenta que la exhortación es fuerte, al demandar de ellos un comportamiento que no sea infantil, cuando le dice: no seáis niños en el modo de pensar, literalmente, en las mentalidades. El apóstol comenzó la enseñanza sobre el don de lenguas. Hasta aquí, haciendo notar que, en cuanto a utilidad, las lenguas son inferiores al de profecías, como así señalan los versículos 1 al 5. Y avanzó un poco más para enseñar que las lenguas sin interpretación vienen a ser completamente inútiles, como también señaló en los versículos 6 al 15. Y luego siguió haciéndoles ver que el uso del don de esta manera es un inconveniente más que una bendición, como señaló los versículos 16 al 19. Y finalmente apela al buen sentido de los lectores, en el versículo 20. Sigue diciendo este versículo: si no sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En contraste, le pide que sean niños, literalmente infantiles, no en la forma de entender las cosas, sino en la malicia. La diferencia entre un niño y un adulto es que aquel busca nimiedades, cosas que el adulto, por otro lado, desprecia. Note que el niño quiere aquello que no tiene valor. Sin embargo, el niño manifiesta un espíritu inocente. Y esa es la condición exigida para quienes se acercan a Dios y participan en el culto público. Es por eso que Pablo les dice: no penséis como niños, sino sed niños en cuanto a lo malo. Y por esa razón es que Jesús dijo a los discípulos, cuando estaban preguntándose quién sería el mayor en el reino de los cielos, y el Señor les dijo: de cierto os digo que si no volviereis y os asiereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo capítulo 18, versículo 3. No cabe duda que los corintios eran unos infantiles espiritualmente hablando, como señala en esta primera carta, el capítulo 3, versículo 1. Y como niños tenían una mentalidad que buscaba las manifestaciones notables, pero sin embargo no pensaban con mentalidad edificadora. Y ahora el apóstol le indica el camino de la madurez, la capacidad de pensamiento para buscar el bien máximo, que no es el espectáculo del ejercicio del don de lenguas, sino por otro lado, la edificación de los hermanos, con palabras que puedan ser comprensibles. Los corintios habían manifestado un deseo sin razón de hablar en lenguas, que no es más que una expresión ingenua que valora el don de lenguas sobre todos los demás dones, que sirven para edificación a los hermanos, menos este. También es lamentable apreciar que el problema no se ha extinguido, sino que persiste en el presente, ya que hay grupos llamados evangélicos que enseñan que quien no habla en lenguas no está en posición del Espíritu o del poder del Espíritu en su vida. A estos, en el tiempo
reprende el apóstol llamándoles infantiles y haciéndole notar que él mismo prefiere decir 5 palabras plenamente inteligibles que 10.000 en forma ininteligibles. Los niños en Cristo son personas maduras que no edifican la iglesia del Señor y solo buscan un espectáculo. También es asombroso que, además, los líderes que instruyen a estos niños en Cristo procuren despertar en ellos la manifestación del ruido absurdo, sin buscar, por otro lado, la edificación del pueblo de Dios. La edificación máxima que un creyente debe de procurar no es alardear de espiritualidad, con expresiones bíblicamente incorrectas, sino de ayudar a un niño en Cristo a convertirse en un hombre maduro, que sea capaz de mantenerse firme en medio de un violento turbión de doctrinas que procuran derribarlo y llevarlo de un lugar para otro. Debe de entenderse que lo importante para un niño es la emoción y no la utilidad. Continúo ahora con el versículo 21, donde dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Comienza diciendo este versículo: en la ley está escrito. La condición de los corintios era manifiestamente rebelde, de ahí que no sea suficiente la enseñanza de Pablo que, con toda probabilidad, ocasionaría contraste de pareceres entre ellos. Y por esa causa el apóstol apela nuevamente a la Escritura y lo hace para hacerle notar la razón o la causa por la que había sido dado este don en el tiempo en que se escribía la epístola. Y como es habitual, en una cita bíblica la precede de la advertencia de su condición, cuando dice, como ha sido escrito en la ley. Note que no se trataba de algo que pudiera considerarse como válido o no, sino de una porción de la Biblia que tiene la condición de plenariamente inspirada y por tanto autoritativa, que exige obediencia y definitivamente debiera eliminar cualquier discusión sobre el tema. Pablo llama a la palabra la ley, que es uno de los títulos dados a la Escritura en general y no solo en el Pentateuco, como señala también, por ejemplo, el Salmo 1, versículo 2, el Salmo 19, versículo 7, Juan, capítulo 10, versículo 34, Romanos, capítulo 3, versículo 20, etcétera, etcétera. Y es que por eso cita esta tomada de los profetas. Por ejemplo, en Isaías, capítulo 28, versículo 11, donde dice: porque en lenguas de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Isaías capítulo 33 versículo 19 dice también: no verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas. Sigue diciendo este versículo: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Es necesario apreciar el entorno textual en que se registra la cita de la profecía. Note que el profeta Isaías es una de las porciones que eran favoritas del apóstol Pablo. Y es interesante que la cita, transcrita aquí, tiene alguna diferencia con el texto hebreo y también con la de los 70. Sin que esté alterado el sentido del texto bíblico, tal como fue escrito, el apóstol le da una aplicación que incluye el invertir alguna palabra colocándola en otro orden.
ya que en la traducción del texto se lee, cuando dice en Isaías capítulo 28, los versículos 11 y 12, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua se hablará a este pueblo, el cual se dijo, este es el lugar de reposo, dad reposo al cansado y esté en el lugar de refrigerio, mas no quisieron escuchar. Note cómo el apóstol elimina parte del texto que cita concretamente la primera parte del versículo 12, manteniendo la parte final. Los judíos no prestaron ellos atención a las palabras del profeta, es más, se burlaban de él, quien le estaba hablando en idioma claramente comprensible para todos ellos. Y Dios le anuncia juicio y le advierte que oirán hablar en lengua que era incomprensible para ellos. Esta referencia, inequívoca, era al ejército sirio, que invadiría gran parte del territorio. Por tanto, el hablarle en otras lenguas no era una señal de bendición, sino una señal de juicio. Muchos de Israel serían llevados en cautiverio y además dejarían de oír la lengua que conocían, en la que Dios por medio de los profetas le había llamado al arrepentimiento, para oír las palabras pronunciadas por otros labios que en la simple forma de hablar le recordaría el juicio que le había alcanzado por su pecado. Jeremías capítulo 5 y versículo 15 dice, He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice el Señor, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablare. La aplicación de este texto a los corintios tiene el problema de que sería una situación que tuvo que ver con el pueblo de Israel y que ocurrió en el pasado. Además, quienes hablaban en lenguas no eran extranjeros o extraños, sino los creyentes de la iglesia en Corinto. El propósito que tiene el apóstol aquí es destacar la actitud de quienes llama en 2 ocasiones incrédulos, en el contexto inmediato. Por consiguiente, las lenguas son una advertencia de juicio contra los incrédulos, es decir, contra quienes se niegan a creer lo que Dios les declara. En el pasaje de la profecía, las lenguas eran una señal para los incrédulos de aquel tiempo, como lo es también para los tiempos presentes. Y a esta conclusión va a llegar en los versículos siguientes. Sigue diciendo este versículo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. La incredulidad de los antiguos se repite en el tiempo en que escribía la epístola, y por tanto el apóstol está llevando la advertencia antigua con la referencia a las lenguas, a otros pueblos que resistían la voz de Dios en aquellos días. A esa conclusión llegará en los siguientes versículos, como veremos más adelante, ya que es necesario entender que el apóstol no está usando esto en forma alegórica para condenar al uso de las lenguas, pero sí lo que está haciendo es conducir el pensamiento de los corintios para que entiendan que las lenguas no siempre son una señal de bendición. Ellos estaban convirtiendo el ejercicio del don no como algo edificante, sino como manifestación de arrogancia y engreimiento. Este don tenía como base fundamental poder alcanzar a gente de distintas naciones con el Evangelio de la gracia para que fuesen salvos, y lo hacía hablándoles en su propio idioma. No cabe duda que esto, usado de este modo, era una bendición a muchos, pero haciéndolo
como ellos lo estaban haciendo, era convertirlo en algo que no tenía razón de ser. Continúo ahora con el versículo 22, donde dice: Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Comienza diciendo este versículo: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. La conclusión de todo cuanto antecede sobre el uso de las lenguas en la Iglesia alcanza un punto final, cuando dice: así que las lenguas son señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Por tanto, no son señal de espiritualidad para creyentes. La intención era dar a este grupo incrédulo muestra de que Dios estaba a punto de actuar de nuevo en juicio. Nótese que siempre que se habla del ejercicio de este don en Hechos de los Apóstoles, se efectúa en presencia de judíos, y la incorporación de los grupos étnicos a la Iglesia se hizo delante de algún apóstol. Sigue diciendo este versículo: pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sin embargo, la profecía es señal a los creyentes y tiene que ver con enseñanza y edificación, que es lo que la Iglesia necesita. Pero debe de notarse que el apóstol está escribiendo a una iglesia, no al pueblo de Israel, y cuanto está registrado en el versículo se infiere aquí es consecuencia de lo que enseñó, especialmente de la última parte del texto antecedente, que concluye diciendo: ni aun así me oirán, dice el Señor. Lo que sugiere es que, del mismo modo que las lenguas fueron una advertencia de juicio para el pueblo rebelde y manifestación de desagrado de Dios hacia ellos, hablar ahora lenguas en el culto público de la Iglesia en la forma en la que hacían en Corinto producía a Dios el mismo desagrado. Así que las lenguas no eran bendición a la Iglesia, sino todo lo contrario. Las lenguas como señal tienen que ver con el juicio que vendrá sobre los incrédulos. El término debe de considerarse como una manifestación de Dios que advierte de la acción divina que vendrá sobre los desobedientes. De modo que cuando se manifiesta desobediencia a Dios, le envía predicadores cuya lengua no pueden entender, pero cuando son personas dispuestas a obedecerles, les envía profetas que hablan en lengua conocida para todos. Así ocurrió, si bien en otra forma, cuando el Señor Jesús abandonó la claridad de la palabra de enseñanza para hablar a los incrédulos de su tiempo en parábolas. Note, Mateo capítulo 13, versículo 34 y 35 dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no le hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Mientras usaba un lenguaje parabólico, con la gente enseñaba a los suyos el sentido puntual de lo que decía en parábolas. El versículo siguiente a Mateo 13, que es el 36, dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Así concuerda con la referencia hecha a las lenguas anteriormente. De manera que cuando el pueblo de Israel era desobediente a Dios, le enviaba a extranjeros cuyo idioma no conocían, pero cuando eran ellos obedientes, le mandaba profetas que lo instruían.
Esta interpretación es concordante también con la enseñanza que sigue y que demuestra que el uso del don, como ocurría en Corinto, no producía beneficio alguno para la Iglesia, sino todo lo contrario. Sobre esto escribe Auger cuando dice: cuando se usaba debidamente, es decir, cuando se empleaba para dirigirse a aquellos para quienes el lenguaje usado era inteligible, era profecía. La oscuridad de este pasaje se debe en gran medida a la ambigüedad de la expresión hablar en lenguas, ya que significa hablar en lenguas extranjeras o desconocidas. Pero puede decirse que un lenguaje es desconocido, bien con referencia al orador, bien con referencia a los oyentes. Se dice que es desconocido para el primero, si no ha sido previamente aprendido, y se dice que es desconocido para los segundos, si éstos no lo entienden. El apóstol usa a veces esta expresión en un sentido y a veces lo hace en otro. Cuando dice que los apóstoles, el día de Pentecostés, hablaron en lengua, significa que emplearon lenguas que nunca ellos habían aprendido. Pero cuando Pablo declara que más quería hablar 5 palabras inteligiblemente que 10.000 en lengua, quiere decir en una lengua desconocida para los oyentes. Hablar en lenguas, en el primer caso, era una gracia y una bendición, pero en el segundo, una locura y una confusión. En estos versículos el apóstol trata del hecho de hablar en lenguas en el último de los dos sentidos. Fin de la cita de Auger. Y voy concluyendo con esto. Pablo está advirtiendo aquí a los corintios cuando le dice: tenga cuidado de que no sea el caso ahora, que habiendo recibido el don, os olvidéis del dador del don, y lo que fue diseñado para ustedes como una bendición puede llegar a ustedes como una maldición. Mi amigo o mi amiga oyente, la palabra de Dios nos enseña en el Evangelio de Mateo capítulo 5 y versículo 45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Se puede observar que Dios bendice aún a aquellos que son malos, aquellos que son injustos, que salga el sol cada día y que reciban también la lluvia que tanta falta hace en muchos lugares en los días de hoy. Mi amigo, mi amiga oyente, con facilidad el hombre natural suele olvidarse del dador, que hace que cada día salga el sol, que haya también las estaciones del año, que la tierra produzca alimentos, que tengamos las suficientes fuerzas para trabajar. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, también Dios es el dador de la gracia divina. La salvación es de Dios, no es de ninguna institución, de ninguna denominación, llámese como se llame, sino que la salvación es de Dios. Y me estoy refiriendo a la salvación en Cristo Jesús, ya que este don de salvación se recibe por medio de la fe en Cristo Jesús. Y por otro lado podemos decir que ya creemos en Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿le has recibido en tu corazón como tu auténtico Salvador? ¿Tienes comunión diaria con Él? Es por ello que mi amigo, mi amiga oyente, ahora yo te invito a que puedas hacer una oración de fe para aceptar a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador. Ora conmigo y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, vengo ante ti
sabiendo que tú eres el dador de todas las cosas buenas. Tú haces que salga el sol para mí cada día. Tú me das las fuerzas, tú me das trabajo, salud. Todo aquello que viene de ti, Señor, es bueno. Y ahora quiero pedirte perdón por todos mis pecados, los cuales me arrepiento de ellos, por no haberte tenido en cuenta hasta ahora. Te recibo en este momento como mi único Salvador. Y quiero darte gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.